Pues buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están aquí. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Daniel. Y el miércoles anterior estamos estudiando Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27, pero ya vimos los primeros versículos. Voy a hacer un breve recordatorio. Les decía que esta porción del capítulo 9 es una oración del profeta Daniel, y luego en los versículos que estamos viendo, que es del 20 al 27, es la respuesta que da Dios a esta oración. Sabemos, lo vimos el miércoles pasado, que Dios, enviando al ángel Gabriel, da respuesta precisamente a esta oración de Daniel. Y la respuesta, decíamos, que abarca más allá del perdón circunstancial, porque acuérdense que ellos estaban cautivos en Babilonia por causa del pecado. Entonces, este perdón, la respuesta va más allá porque la respuesta que le da el ángel Gabriel, enviado por Dios, es que no, iba a haber un tiempo, y este tiempo iba a ser para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, algo que la ley no podía cumplir porque no fue dada con esa intención. Recordamos allá en Romanos 3:20, donde dice que ya por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Delante de Él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, para que todo esto se cumpliera, todo lo que dice el versículo 24, Daniel 9:24, para que todo eso se cumpliera, Dios establece un tiempo para sellar la visión y para ratificar el cumplimiento seguro de la visión profética. Ahora, decíamos que esta profecía, ¿para quién es? ¿Por quién estaba orando Daniel? Por su pueblo y por él mismo, ¿verdad? Y entonces la respuesta a la profecía, ¿para quién es? Es para el pueblo de Israel. Entonces, decíamos que este periodo de tiempo también, según Daniel 9:24, este periodo de tiempo que Dios le fija, le dice a Daniel, son 70 semanas. Y también vimos, según Levíticos 25:8, que el periodo de tiempo, si son 70 semanas de años, son 7 veces 70, que vendrían a ser 490 años. ¿Para qué? Para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ahora, sabemos que todo esto tuvo su cumplimiento en el Señor Jesucristo y en su sacrificio expiatorio en la cruz, que precisamente decíamos también, comentábamos que es la base para el perdón, no solo de Israel, sino de todo hombre que crea en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también decíamos, según Daniel 9:25, vean lo que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, es decir, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, dice la Escritura que hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas. ¿Qué es lo primero que dice? Edificar, ¿qué? Jerusalén. Y luego el Mesías príncipes, entonces habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 semanas que son 49 años en lo que se construyó, se restauró el templo y demás, y luego pasaron 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Entonces, haciéndolos en número, 49 años fueron 7 semanas, 49 años en lo que se reconstruyó, y luego después de esos 49 años pasaron 434 años, que son 62 semanas hasta que vino el Mesías. Entonces, eso nos da un total de 69 semanas, quedando una semana pendiente. Y si son semanas de años, entonces esta semana pendiente es un periodo de 7 años para que se cumplan las 70 semanas que estaban determinadas sobre Israel. Vean el versículo 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
A ver, lo repito otra vez. Después de las 62 semanas, primero, el primer periodo de tiempo fueron las 7 semanas, que fueron los 49 años para edificar el muro y la ciudad y el templo, y luego 62 semanas para que viniera el Mesías. Y está diciendo el versículo 26 que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto tuvo su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo fue entregado por el determinado consejo de Dios. El Señor Jesucristo fue muerto siendo crucificado por manos de inicuos. Esto es lo que dice ahí Hechos 2:23. Ahora, en este versículo 26 tenemos una pausa en el reloj de Dios con respecto al tiempo que trataría con su pueblo. Y se nos dice que después de que se le quitara la vida al Mesías, príncipe, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a explicar esto. ¿A qué hace referencia esta palabra? Vean lo que dice Lucas 19. Lucas 19, versículos 41 al 44. Lucas 19. Y esto es cuando está entrando el Señor Jesucristo, cuando está entrando a Jerusalén. Y dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vean el 21:6 también, por favor. Dice desde el 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, ¿cuándo tuvo cumplimiento esta palabra profética? Pues en el año 70, bajo el Imperio Romano, que es el príncipe de un pueblo, el que dice el versículo 26, vino el general romano Tito Flavio Vespasiano, hijo del emperador romano Vespasiano, quien destruyó Jerusalén y el templo y no quedó piedra sobre piedra, y donde murieron muchos judíos y otros fueron llevados cautivos a todas las naciones o fueron dispersados. Según la historia, si más no recuerdo, el general Tito creo que sitió, no sé si fueron 3 o 6 meses o 3 años, no recuerdo la verdad, busco el dato, que sitió la ciudad y estaban muriendo de hambre. Y es lo que dice aquí Lucas. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. El general Tito, ese general romano, sitió la ciudad de Jerusalén. Y te sitiarán, por todas partes te estrecharán. No entraba nada. Y según un historiador que se llama Flavio Josefo, no voy a decir detalles, pero sucedieron cosas horribles, en ese sitio de la ciudad. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. Dice este historiador que un grupo de judíos huyó a Masada y sin embargo, como también iban ya a ser tomados, muertos ya, no sé, iban a matarlos, dice que se suicidaron, se arrojaron. Masada está en la punta de una montaña y dice que se tiraron por el precipicio. Pero bueno, eso sucedió, hermanos, como el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Por qué razón sucedió? Vean lo que dice 44, Lucas 19:44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué razón? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
no conocieron quién era el que venía a ellos. ¿Quién era? Su Salvador, el Mesías, Jesucristo. No lo conocieron. Y luego, regresando a Daniel, vean lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Cuando dice que ha de venir, acuérdense que hace referencia al Imperio Romano. Todavía no existía el Imperio Romano. Estaban bajo el imperio, ¿qué imperio? El griego, cuando está dando esta profecía, ¿verdad? Dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Eso es lo que significa que lo va a destruir todo. No quedará piedra sobre piedra, como dijo el Señor Jesucristo ahí en Lucas. Y míralo a la última parte del versículo 16. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escucha esto, Israel ha estado y estará en guerra hasta el fin, como lo vemos hoy día. No han tenido paz a lo largo de los siglos. ¿Por qué razón? Porque rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a esto, hay una advertencia para nosotros. ¿Quieres ver lo que dice Romanos? Mira lo que dice Romanos capítulo 11. Fíjate Romanos capítulo 11, del 11 al 26. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Viste que, bueno, no es agradable, no, pero qué maravilla? Por la transgresión de Israel fue que vino la salvación a nosotros, los gentiles, porque ellos debían de haber tenido la función de compartir el evangelio con todos, de compartir que hay un solo Dios con todos. Y entonces dice, vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, que va a haber restauración para Israel, ¿verdad? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Es decir, no nos jactemos contra Israel, debemos de amar a Israel, porque es el pueblo de Dios. No te jactes contra las ramas. Dice así, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ven la responsabilidad que tenemos de edificar nuestra santísima fe? ¿Ven la responsabilidad que tenemos que dice en Romanos, pero cada uno mire cómo sobreedifica? Tenemos una gran responsabilidad. Aquí lo dice. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice la Escritura. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlas a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces es tremendo lo que dice ese pasaje de Romanos, tremendo.
Estamos desde la destrucción de Jerusalén hasta este día, estamos en un periodo de tiempo llamado el tiempo de los gentiles, el periodo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el nuevo pacto, y Dios está tratando con nosotros, pero Dios no ha desechado su pueblo y queda pendiente esta semana, que es la 70ª semana de Daniel. Ya se han cumplido 69 y se cumplirá la número 70, y es un periodo de 7 años. Ahora, hay un evento que dará inicio a esta semana, y eso está profetizado en 1 Corintios 15, 51 y 52. Mira lo que dice, 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Déjame decirte algo, algunos han dicho, y esto yo lo meditaba, algunos han dicho que Pablo pensaba que él sería arrebatado, que en su tiempo iba a suceder el rapto, pero ¿sabes algo? Esto tiene una explicación. ¿Cómo debe de vivir cada creyente? Como si fuera este día el que va a venir el Señor. Entonces Pablo vivía como si fuera ese día, por eso él siempre estaba listo, él siempre estaba preparado. Y algunos dicen, Pablo se equivocó. No, Pablo no se equivocó pensando que él iba a estar en el tiempo del arrebatamiento. Lo que pasa es que Pablo estaba listo en todo momento. Pablo estaba preparado, esperando al Señor. Esa es la explicación. Yo lo meditaba, no, Pablo no se equivocó, porque es palabra de Dios, entonces diríamos que se equivocó la palabra, ¿no? No, es que Pablo todo el tiempo estaba preparado. Ahora mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo mismo, ¿verdad? Ahí nos da la idea de que Pablo pensaba que iba a ser en su tiempo, que él iba a estar con vida, ¿no? Pero no, la explicación es que Pablo estaba preparado todo el tiempo para la venida del Señor, para el arrebatamiento. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? Porque con el arrebatamiento Dios cierra el periodo de la gracia. Dios termina el tiempo de la iglesia para entonces tratar con el pueblo de Israel. Dos pactos no pueden coexistir. Yo no sé, hay unos por ahí que yo creo que no han interpretado bien lo que dice la Escritura, que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación o que va a ser arrebatada a la mitad de la semana, y eso es una contradicción tremenda con lo que dice Tesalonicenses. No, la iglesia no va a pasar, la iglesia pertenece a otro pacto. Ahora, veamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Fíjense lo que dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, entre el capítulo 9, versículo 26 y versículo 27, cuando comienza el versículo 27, han pasado más de 2000 años. Es el periodo de la gracia, es el tiempo de la iglesia, es el periodo, el tiempo de los gentiles. ¿Sí? Entre el 26 y el 27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué significa esto? ¿A quién se está refiriendo? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Quieres ver? Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? Porque dice el que lo montaba. Primero hay que ver varias cosas. ¿Quién es el que abre el primer sello? Es el Señor Jesucristo. Si nos vamos al capítulo 5, vean lo que dice el versículo 7. Y vino y tomó el libro
de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién tomó el libro? El Cordero. Todos tenían arpas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escucha el versículo 9. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿A quién redimió? Al hombre, a nosotros. No fue a los ángeles. ¿Redimió a quién? Al creyente. Y nos has hecho, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son esos? Este es el rollo del Cordero, pero antes en el capítulo 4 está la adoración celestial. ¿Quiénes son esos que están adorando? Los que han sido redimidos con la sangre del Cordero, es decir, la iglesia. Entonces, ¿ves? Antes de que se abra el primer sello, en el capítulo 6, versículo 1, la iglesia es arrebatada. Entonces, algunos han interpretado muy mal esto. Muy mal interpretado este pasaje. Ahora, con la apertura del primer sello comienza la 70ª semana de Daniel. La pregunta es, ¿quién lo abre? El Cordero, Jesucristo. ¿En presencia de quién? ¿Quién está ahí? ¿Quiénes somos los que le tributamos adoración? La iglesia. Y también dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y eran millones de millones. Entonces ahí está la iglesia y los ángeles adorando. No pueden ser los ángeles porque ¿a qué ángel redimió con su sangre? ¿Ven? Entonces, ¿qué dicen de aquellos que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación o que va a ser arrebatada a la mitad de la semana, después de los primeros 3 años y medio? ¿Están? No han hecho una buena interpretación de la Escritura, porque la Biblia se interpreta así mismo. Ahora, este que monta este caballo blanco, ¿quién es? Este es el anticristo, porque fíjate bien que dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No habla de flechas, ¿o sí? Habla de una corona y habla de un arco, pero no habla de flechas. Y cuando dice que salió venciendo y para vencer, eso quiere decir que hará un tratado de paz, y por medio de la diplomacia, por medio de convenios y demás, él logrará poner paz en este mundo. Pero, ¿qué es lo que incluye este tratado de paz? Esto que salió venciendo y convenciendo a todo el mundo. Vámonos a Daniel 9:27, no pierdas por favor Apocalipsis. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, que el anticristo aparecerá ¿dónde? Al principio de la semana, de la 70ª. Es decir, cuando comience la 70ª semana de Daniel. Esto es profundo, pero recuerda, mira, para que tengas más sustento bíblico, mira lo que dice Tesalonicenses. Fíjate, 2 de Tesalonicenses, mira lo que dice. Capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Y qué es lo que tiene que manifestarse? Si tú ves allá arriba, dice manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Ya eso lo he explicado muchas veces. Es el Espíritu Santo, y cuando él sea quitado de en medio, entonces se va a manifestar el hombre de pecado. El hijo de perdición, el anticristo llamado. ¿Sí? Vámonos a Daniel. Dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto?
¿Para quién es la profecía, hermanos? Para Israel. ¿Sí están despiertos? La profecía es para Israel y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes van a estar presentando sacrificios y ofrenda? Entonces tiene que estar construido, ¿qué cosa? El tercer templo. Tiene que estar construido. Entonces, este pacto de paz tiene que ver posiblemente con que este hombre hará posible que los judíos construyan su templo. Pero hay un problema aquí, geográfico, de lugar o como tú quieras llamarle. El problema es que donde debe ser construido el templo está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Y es el tercer lugar más importante para los musulmanes. ¿Por qué razón? Porque dicen ellos que de ahí ascendió a los cielos Mahoma. Sin embargo, está su tumba y ahí están sus huesos. ¿Quién sabe qué fue lo que ascendió? Entonces, tiene que estar construido el templo, pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué razón hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Vámonos a Apocalipsis. Eso tenemos que estar yéndonos de un lado a otro. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13. Mira lo que dice. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya expliqué esto, ya lo expliqué. ¿Qué es lo que representa? ¿A quién representa el imperio qué? Romano. Y esas 10 cabezas, ¿qué representan? Y de las 3 que derribe saldrá ¿quién? El anticristo. Y ahí nos da dice, la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio autoridad, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá una combinación de todos los imperios. Sí, acuérdense cómo es el imperio babilónico, cómo es el imperio griego, cómo es el imperio romano y demás. ¿Sí? Ahora vean el 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué es lo que ha querido siempre Satanás? Ser adorado como Dios. Y en sus esfuerzos siempre ha copiado la obra de Dios. Él copia la Trinidad, Él copia, y aquí va a copiar la resurrección de Jesucristo, porque dice que una herida mortal, una herida de muerte, es decir, que no podía sanar. Cuando dice herida de muerte es que no tenía cura. ¿Qué puede pasar? Esto es conjeturas mías. Miren, tiene que construirse el templo en donde está la mezquita de Omar. Yo no sé, pero este hombre va a ser tremendamente engañoso y yo no sé, pero va a lograr que los judíos construyan el templo. ¿Y ustedes creen que los musulmanes se van a quedar tranquilos? ¿Por qué se caracterizan todos estos movimientos? Terrorismo y demás. Posiblemente, esto no lo dice la Biblia, pero viendo cómo se comportan, posiblemente van a atentar contra la vida de este hombre, y en ese atentado va a ser herido mortal, de manera mortal, o sea, no puede salvarse. Y sin embargo, ¿qué crees que dice la Biblia? Que su herida va a ser sanada. Y los judíos, ¿qué van a decir? Este es el Mesías. Y todo el mundo va a decir, este es el Mesías. Pero ¿saben qué es lo que va a hacer si tú sigues leyendo ahí? Mira, dice, también se le dio boca, el 5, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es eso? 42 meses, ¿son 3 años y medio? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Posiblemente, ¿no que había un Dios en los cielos? ¿Les ha resuelto algo? Yo sí lo he hecho. Quizás dirá él, ¿no? Y se le permitió, dice, blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién es este? ¿Quiénes son los santos? Es el pueblo de Israel que estará en ese entonces aquí. ¿Y qué va a hacer? Vean más adelante,
Vean, miren el 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? ¿Está copiando a quién? Como cordero, pero hablaba como dragón. Y ahí tú puedes seguir leyendo para no tardarme más. Mira el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y esto es lo que dice la Escritura, hermanos. Esto es lo que dice la Escritura ahí en Mateo 24, 15. Dice, pero como escribió Daniel, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, huid. Entonces, cuando este señor, el anticristo, ponga la imagen en el templo, ¿qué creen que va a suceder? ¿Los judíos se van a dar cuenta? Este no es el Mesías. Y entonces van a huir a un lugar al desierto, a un lugar donde Dios le tiene preparado. Ahora la última parte de Daniel 9:27 dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Él va a juntar a todas las naciones, se le va a dar poder sobre toda tribu, lengua y nación, hasta que venga la consumación, es decir, hasta que Dios diga, hasta aquí. ¿Cuánto va a ser ese tiempo? Ahí lo dice Apocalipsis, 42 meses. Dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado? Lo que está determinado es que este tiempo terminará, concluirá con la segunda venida de Jesucristo, descendiendo del cielo con su esposa, la iglesia, en la batalla de Armagedón y destruyendo a los enemigos de Israel, destruyendo al anticristo y al falso profeta también. Y después de esto, apresando a Satanás por 1000 años, pero ya eso no viene aquí en Daniel 9:27. Entonces, hermanos, esto es interesante. Abramos nuestros ojos y como veíamos ahorita, Dios nos ayude a estar todo el tiempo listos, como si el Señor Jesús viniera ahora en este momento. Dios nos ayude. A usted que siguió la transmisión, le damos las gracias y esperamos que haya sido de bendición. Hasta pronto.